ocurría. Es importante el testimonio de Samuel Fernández, porque Samuel Fernández era parte de la Iglesia del Bosque. Parte de la Iglesia del Bosque. Cuando surgen las acusaciones en contra de Fernando Karadima, se hace una misa en la Iglesia del Bosque, en que estaban varios de los sacerdotes y de los obispos, de los cuales hemos hablado en estos días. Estaba Andrés Arteaga, estaba, si no me equivoco, estaba Tomislav Koleatich, estaba Juan Barros, y estaba también Samuel Fernández en esa misa, presidiendo la misa, o celebrando. Pero la situación de él cambió una vez que conoció en profundidad los testimonios de James Hamilton, ¿podrías leer un poco la carta, de Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo? En estos días, dice el sacerdote Samuel Fernández, creo que es de justicia reiterar mi agradecimiento a los denunciantes del caso Karadima, después de que sufrieron un daño irreparable, enfrentando enormes obstáculos y asumiendo grandes costos personales, lograron exponer a la luz los abusos cometidos por un ministro de la Iglesia. Gracias a sus acciones, muchos otros se han animado a reconocer las dinámicas de abuso sexual y los mecanismos de manipulación de conciencia. Participé en la parroquia del Bosque y sufrí personalmente un modo de ejercer la autoridad que abusivamente, en nombre de Dios, violentaba la conciencia y la voluntad. Con casi 8 años de perspectiva, vuelvo a reconocer que James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo han prestado un enorme servicio a la Iglesia y a la sociedad. Porque uno se imagina, hay que pensar que ellos eran adolescentes y muy creyentes, o sea, ligados a la Iglesia profundamente, donde el sacerdote, que era el guía espiritual, era todo, era el representante de Dios acá. Tenían problemas familiares, por lo menos. Es mucho más profundo, entonces hay que situarse en las circunstancias, y yo creo que, si me ocurre, siempre albergaban la esperanza de que el máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa, los acogiera de alguna manera con alguna palabra. Hay un tema, no sé, Carlos, ¿qué te pasa con eso? Lo que pasa es que hay un tema ahí que hay que dejarlo claro para que la gente lo entienda. Mucha gente ayer dijo, es que ya eran grandecitos, tenían 16, 17 años. Eso es mentira. Cuando uno está metido en un movimiento en el que hay una figura dominante, el fallo de la ministra en visita lo establece así, son 85 páginas en las que se establece la forma en que Karadima amedrentaba, llevaba. De hecho, Juan Carlos Cruz habló en un programa de televisión contando, entre comillas, los miércoles de los elegidos. Entonces, no es que un muchacho de 17 años hubiese tenido las herramientas para resistir el asedio. Entonces, ahí hay que empezar a ampliar la mirada. Hay que empezar a colocarse en el lugar de ellos, y eso en lo que ellos sufrieron. Ignorancia, además, pero es porque anula también, es un trabajo psicológico, donde se va anulando, porque pensemos cuando lo aplicamos aquí, porque ¿cuánto se demora una mujer en finalmente en denunciar que está siendo abusada psicológicamente y físicamente? Dicen que en promedio 7 años. Entonces, imagínate, porque te van anulando. Claro, si no ¿sabes qué? Los que estudian el abuso sexual, los psicólogos, hablan del hechizo. Justamente tú tienes, de alguna manera, y es por eso que Karadima eligió ¿por qué eligió a James Hamilton? James Hamilton estaba en un proceso familiar muy complejo, con una sensación de abandono muy grande de parte del padre. Y eso es de inmediato, de alguna manera, pesquisado por una persona con esta, de alguna manera, es una megalomanía, o una personalidad narcisista, que en el fondo pesquisa esa debilidad y lo envuelve. Los psicólogos hablan del hechizo. El abuso sexual se da en un contexto del hechizo, donde el abusado durante mucho tiempo cree que es la única persona que lo quiere de verdad. Y justamente basándose en eso, los abusos son maquillados por el abusador como el cariño más grande que tú le das a un ser que está buscando cariño. O disminuidos en términos de decir, no, si era una travesura, era algo frugal que no tenía ninguna importancia. Un detalle de lo que dice Monse. Eso de la personalidad de Karadima está contenido en ese fallo. Y el peritaje legal de Karadima dice y habla de una personalidad narcisista. Carlos, aquella personalidad limítrofe que menciona. Cuando habla además de jóvenes de 17 años, y esto además no es nada nuevo, porque yo creo que muchos de los que estamos acá quizás participamos alguna vez de algún movimiento religioso cuando éramos chicos. O muchos de los que están acá están en colegios católicos. Sí. Entonces, tú partes a los 10, 12 años, muchas actividades como juego.
muchas actividades que tienen que ver con entretención, que tienen que ver con ayudar a los demás. Entonces, de repente parten 12, 13, 14. No es que lleguen a los 17 y se encontraron con este cura, sino que hay un proceso. Segundo, lo que vemos acá, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, es repetido en la historia de los casos de abuso. O sea, por un lado los abusados, por otro lado los que niegan los abusos, y por otro lado miradas extremas donde se venera al abusador. Porque no nos olvidemos que en este caso, en el caso de Caradima, mucha gente durante muchos años negó la realidad de Caradima y además salían a alegar en contra de los abusadores. Hasta el día de hoy. Del Santín. Yo quería decir algo en relación al hecho que ocasiona este debate, que tiene que ver con las declaraciones del Papa. A mi impresión, lo que ocurrió ayer fue solo la verbalización de una situación que se venía arrastrando desde el día que él pisó nuestro país, desde que se permite la presencia del obispo Barro en cada una de sus actividades. Bien lo discutíamos ayer, lo conversamos incluso con el Polo. El hecho de que él esté presente ya es un espaldarazo que la Iglesia y el sumo pontífice, que es su representante, le está dando al obispo Barros. Se habló de la palabra prudencia en cuanto a si él tenía que asistir o no asistir a todas estas celebraciones. Si no asistía, se podía entender un grado de culpabilidad al parecer, pero él asistió. Lo que hizo el Papa frente a los periodistas fue solamente verbalizar algo que en los hechos, en su actuar, en el permitir su presencia, pero le puso el sello, le puso el sello. Pero para mí ya estaba claro. Por protocolo estaban invitados todos los obispos. Lo que pasa es que hay una cosa que es de sentido común. Sí. Finalmente uno a los curas les pide, de alguna manera, les pide generosidad porque esa es su vocación. No se casan, todo eso por la entrega al prójimo. Y uno tiende, mira, pueden tener miles de defectos, pero uno, como un ciudadano de a pie, le pide, de alguna manera, al sacerdote bondad, generosidad dentro de lo posible, tratar de aplacar la vanidad, tratar de aplacar la soberbia. Y es por eso que es chocante lo del obispo Barro. Uno dice, ¿por qué él, apelando a lo que uno cree que los sacerdotes intentan hacer de su vida, que es la entrega al otro, no hizo eso? Yo quiero opinar algo que creo que es muy importante. Creo que la Iglesia en su rol no está en su peor momento de crisis, como estamos diciendo. Yo eso lo asumo. Muchas cosas desde mucho tiempo han venido sucediendo en la Iglesia, pero de forma oscura. Y creo que en este tiempo es momento que la luz sale, que uno no puede creer en cosas que no es verdad, que es falsa. De hecho, mucha gente que son víctimas de abusos por mucho tiempo, tienen mujeres, están casados, nunca se atreven a hablar de eso. Primero, porque nadie lo va a creer. Porque la familia, cuando la familia es católica, tiene una fe absoluta donde no se puede cuestionar el actuar de la persona que es su guía en la fe. Y creo que para mí no es un error que Barro participó en el evento del Papa. ¿Por qué no? ¿Por qué? Primero, cada vez que alguien comete un error para no ensuciar su nombre, porque creo que el abuso en tema con los niños es algo que se debe como terminar o radical. El abuso, que sea en colegio, que sea en iglesia, que sea en instituciones, debe tener políticas públicas en todas las instituciones para que eso no siga sucediendo, porque es un temazo. Y lo otro, cuando alguien comete un error y ya sabe que esa persona es culpable, lo sacamos, lo escondimos y se queda tapado. ¿Por qué la iglesia debe tener miles de personas si no es nada que ver con algo verdadero? ¿Qué es lo que debe salir a la luz para que estas cosas no sigan sucediendo? A mí me quedo con esta palabra. Tú hablas de que está bien exponerlo a esta situación. Lo que voy a terminar de decir, me quedo con esta palabra, que es muy importante. Que nosotros los chilenos, los que viven acá, seamos protagonistas del chileno que queremos. No el Papa que debe resolver los problemas. Veamos con nuestros hijos, nuestra sociedad, con ojos de un pueblo que sea solidario con todo lo que está sucediendo, porque hay un Estado. Pero esa crítica ha estado presente durante todos estos días. Finalmente sale a la luz porque cierran filas en torno al obispo Barros.